Bueno, buen día para todos. La intención de este video es hablar sobre un poco sobre educación a distancia, la evolución que ha tenido la educación a distancia. Pasaremos a educación virtual, que es una modalidad de educación a distancia, y llegaremos a qué se espera de la educación en un futuro, cómo debería ser o cómo creeríamos que nos estamos preparando para esta educación del futuro. Bueno, iniciamos con educación a distancia, ya está dividida en tres generaciones. En la primera generación de educación a distancia podremos decir que el estudiante se caracteriza por la utilización de solo una tecnología, donde se le ponía a sus manos impresiones, un correo electrónico donde tenía toda la temática, un contenido amplio de lo que tenía que hacer, y el encuentro con el profesor era muy poco, simplemente tenía unas fechas establecidas para que presentara el examen de acuerdo al tema que le habían dado, que le habían suministrado, y presentara sus exámenes y nada más. Entonces el estudiante hacía todo su trabajo en solitario. Esa fue la primera generación de la educación a distancia. Hemos venido evolucionando a una educación a distancia en una segunda generación, donde ya se incluyen otras tecnologías, hay posibilidad de más interacción con el docente, y además de textos impresos, el estudiante ya tenía cassettes con audios, con videos, eh, apoyos más visuales. Por teléfono había más contacto con el docente, ya se podían contactar más y poner citas para tener sus encuentros, ¿sí? Tenían encuentros, por decirlo así, un ejemplo, cada 15 días se les da el contenido, se les daba ayudas y tenían sus encuentros con el docente. Entonces era como una combinación, porque al fin se reunían en un espacio a aclarar dudas. En muchas ocasiones algunas instituciones tenían docentes de planta que podrían colaborarles, o tutores de planta que podrían colaborarles a estos estudiantes en su proceso educativo. Entonces, de la primera generación pasamos que era un proceso más solitario, que el docente le enviaba un correo electrónico o unas impresiones con su tema, lo prepara, lo estudia y presenta su examen. En esta segunda generación ya vemos que tenemos más interacción, tienen más ayudas como los audios, los cassettes con videos, para que el estudiante ya tenga, no sea tan, por decirlo así, tan aburrido, solo en lectura y evalúe, sino ya tenía un poco de más interacción y podía comunicarse más por teléfono y tener encuentros o ir a la institución educativa donde encontraba un tutor que le podía ayudar. Por último tenemos la tercera generación en la que estamos, que es donde ya la tecnología es más sofisticada, la interacción entre el profesor y el estudiante obviamente se ve más, porque ya tenemos el uso de redes sociales, programas, o sea, la web 2.0 nos ayuda bastante. Esta última generación en la que estamos es la educación virtual, la última de la educación a distancia. Como sabemos, la educación virtual es una modalidad de educación a distancia. Entonces lo que vivimos, tenemos mucha más interacción por medio de la web. No vamos a tener encuentros presenciales para no tener una combinación entre la educación tradicional y la educación virtual, sino simplemente tenemos nuestros escenarios dentro de la web para poder tener una interacción con el docente. El docente tiene más comunicación por un WhatsApp, por encuentros en línea, plataformas diseñadas para que todos, como el caso de los foros, todos los estudiantes tengamos cómo hablar, cómo comunicarnos en la clase, pero netamente va a ser todo virtual, todo se va a hacer, y el aprendizaje es autónomo. A eso vamos. Terminada esta generación vamos a hablar un poco de qué es educación virtual, o también llamada educación en línea, que se refiere al desarrollo de programas de formación o de escenarios de aprendizaje en el ciberespacio o en la web o en internet. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a un escenario donde no estamos en cuerpo presente, y ni tiempo ni espacio, entonces facilita más que el estudiante, pues sí, aunque hay unas fechas con encuentros, con horas, y tendrás que cumplir lo pactado por el docente, pero pues no estás en cuerpo y en espacio y puedes tomar tus decisiones de hacer tus labores, porque pues ya sabemos que todo en este mundo cambiante tenemos que estar ocupados trabajando, familia, pero también esta posibilidad, esta educación virtual de poder seguirnos preparando.
La educación virtual es una acción que busca proporcionar espacios de formación apoyándose con las tecnologías para instaurar una nueva forma de enseñar y aprender. Es una modalidad, como lo habíamos dicho, y que implica una nueva visión y unas exigencias del entorno económico, social, político, para poder abordar todo lo que nos espera. A eso vamos a llegar. ¿Qué estamos esperando con una educación en el futuro? ¿Cómo va a ser? Si esta evolución de la educación está netamente, vamos a ser virtuales, vamos a acabar con las universidades de ladrillo, por decirlo así, de edificaciones, pero pues en mi consideración la educación presencial, la de universidad, en muchos campos se necesita. Yo consideraría que no es una transformación a que simplemente en un futuro vamos a ver la educación virtual y ya ahí. Igualmente, una de las metas de la educación virtual es brindar calidad, porque de la educación, cuando hablamos de la educación a distancia, siempre se ha dicho que es una educación de segunda clase. ¿Por qué? Porque de pronto no tiene la misma calidad que la educación presencial, entonces todo el mundo ve como que esa educación sí tiene algunos puntos favorables, pero no, es que es como más fácil, no tiene las mismas prácticas, no está el docente ahí, sí, te da la oportunidad de evaluar, pero entonces ¿cómo te está evaluando? Entonces siempre está ese estigma de que es de segunda clase. Entonces esta evolución de la educación a distancia, que es la educación virtual, hoy en día ha cogido más fuerza y más seriedad y se está mejorando y mejor calidad, pero el objetivo final es demostrar calidad absoluta, que el estudiante está aprendiendo, está teniendo interacciones con sus compañeros, y con las ventajas que ofrece una educación virtual. Ahora, hay unas características que tiene la educación virtual, para nombrarlas de una vez, que permite a los estudiantes que lleven su propio ritmo. Es una modalidad basada en formación en el momento en el que se necesitan. Permite combinación de diferentes tipologías de materiales, como lo son audiovisuales, audios, visuales, con solo una aplicación que se pueda atender a un número de estudiantes limitada, por decirlo así. Yo no me limito a que es que en el aula ya después de 20, 30 estudiantes ya no me aprenden solo 10 y el resto está hablando. Puedo tener muchos más estudiantes, es una de las características importantes de la educación virtual. Se reducen tiempos, es flexible en estos tiempos, hay mayor interacción con el profesor, compañeros y estudiantes, porque no hay tiempo aunque esa interacción entre personas, lo social, es importante. Cuando tú entras a tu conexión virtual, vas de lleno a que vas a aprender, y si necesitas a tu compañero es para preguntarles cosas educativas, no vas con otros temas. También ofrece algunas ventajas, la disposición de volumen de información, puedes tener muchísima información, sabemos que la web tiene muchísima información, pero también hay que tener cuidado con esa información, ¿no? Hay mucha información que es falsa. La actualización de la información no se nos va quedando en que es el libro de hace 10, 20 años y es la misma, no, se va actualizando esa información, es flexible en la información, el estudiante es autónomo en su conocimiento, favorece una formación multimedia y favorecen una formación grupal y colaborativa, ¿no? Forman un concepto entre todos. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de qué nos está esperando en un futuro para la educación. Con lo leído, lo estudiado y lo analizado, miramos que tenemos en ese momento la educación virtual, que está cogiendo bastante fuerza, que es un aprendizaje informativo a través de plataforma de una línea, y el aprendizaje tradicional entre las edificaciones o ladrillos, como lo llamamos en físico, tangible, que es un aprendizaje formativo. Ese aprendizaje formativo, ¿qué quiere decir? Que se les enseña marcos de conductas éticas, hay un pensamiento crítico, elementos de un buen ciudadano, cultura general, ¿sí? Todo lo que de pronto en la educación virtual vamos a la información, a lo que vamos a aprender, y no vemos de pronto en qué tipo de profesional estamos, por decirlo así, educando o sacando al mundo. Los abogados, los médicos necesitan bastante de su ética, todo eso lo enseña en una universidad presencial. Entonces todavía nos lleva una ventaja esa educación presencial o educación en edificaciones, porque necesitamos de eso. Además que hay mucha educación que necesita de prácticas, aunque la web ha implementado, digamos, para ingenierías bastantes escenarios como para prácticas también virtuales, bastante que aprenden demasiado. También se necesita de esa práctica física.
Entonces, creer que la educación del futuro es la educación virtual, consideraría que no, que es más bien es una combinación de ambas, de la educación tradicional con la educación virtual. 100% virtual no sería lo ideal para mi criterio también. Y 100% tradicional tampoco, porque es que el mundo está cambiando, donde vemos que cada día salen nuevos trabajos que no existían, trabajos porque los está ofreciendo la web, todo el mundo ha sido un mundo cambiante, economía cambiante a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, ni 100% tradicional ni 100% virtual. Yo creo que es un 50-50. Los dos modelos, debería ser un modelo híbrido entre los dos. Entre el tradicional y tener algunas materias virtuales, cosa de que tengas espacios de compartir con muchas más personas del mundo dentro de una aula virtual con compañeros de otros países donde te aporten mucho conocimiento, y también el tradicional donde te enseñen lo que no te está enseñando el virtual. Entonces yo consideraría que es importante que estos modelos sea un modelo más híbrido, más combinado entre los dos, y que eso sería el futuro de la educación para este mundo cambiante. No siendo más, les agradezco. Este proyecto es educativo, es de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la especialización docencia universitaria. Muchas gracias.